En este episodio conversamos con Pablo Hernández sobre su trayectoria, destacando su experiencia y visión más allá de su apellido. Exploramos las oportunidades que buscaría como comisionado residente en el crecimiento económico de Puerto Rico. Escuchen. Bienvenidos al episodio 104 del Orbital Podcast. Hoy me acompaña Pablo José Hernández, quien dice que ignoren su apellido y leamos su resumen. ¿Cómo estás, Pablo? Todo bien, ¿y tú, Giancarlo? Un placer estar contigo en tu podcast. Pablo, estás corriendo para comisionado residente en Washington, representando el Partido Popular Democrático, el cual pues tu abuelo fue un pilar en él, gobernador 3 veces. Cuéntame un poquito primero sobre ti antes de hablar de la aspiración que llevas. Pues yo soy abogado, soy autor, estudié gobierno y derecho en los Estados Unidos. Cuando me gradué de derecho vine a Puerto Rico a trabajar en el Tribunal Federal con el juez Gustavo Gelpiz, fui oficial jurídico. Luego me fui a Washington, en donde trabajé como abogado, y luego me fui a trabajar en Meta. Allí trabajaba en el Departamento de Public Policy, Asuntos de Gobierno, Política Pública, Government Affairs. Meta es Facebook, Meta para los que no conocen. Estoy seguro que todo el mundo que oye este podcast tiene que saber que... No todo el mundo haría la relación de Meta. Yo creo que ese nombre de Meta al final no le salió como él esperaba. Bueno, pues es un debate para después. Pero sí, estuve allí con ellos 4 años y entonces decidí aspirar al cargo de comisionado residente. Pues en gran medida no es secreto que yo soy popular, pero... No es que yo sea un popular meramente porque mi familia es popular. Yo soy una persona bastante moderada, middle of the road, centrista. Y sentía insatisfacción primero con el rumbo que llevaba mi partido. No es secreto que llevaba unos años decayendo electoralmente. No es secreto que Puerto Rico tenía una crisis que, vamos, hay que hablar claro, gente de los dos partidos que han gobernado ayudaron a crear. Y todas esas cosas a mí me causaban una insatisfacción que cuando viene el momento de empezar a evaluar la posibilidad de candidatura en el 2024... Me hacen acercamientos, me dicen, tú ya tienes experiencia en Washington, tú dominas los temas de Washington, hace falta una renovación. Y yo pues siempre he tenido interés en el servicio público, o sea, estuve bien activo cuando era niño, cuando era adolescente, yo estaba ya en campañas políticas y en cosas, o sea, lo típico, consejos de estudiantes, luego de abogado hacía mucho pro bono para inmigrantes. Lo empezamos a evaluar y tomamos la decisión, mi esposo y yo, de dar el brinco, y aquí estamos a poco menos de 2 meses de las elecciones. Bien posicionados y bien optimistas. De hecho, el que diga que tú no tienes experiencia, que para mí tú te has formado fuera de ámbitos políticos, no es que estudiaste y entraste directo al gobierno. Creo que... Bueno, te tengo que corregir. Cuando me gradué del bachillerato en gobierno, sí, mi primer trabajo después de eso fue en gobierno. Ahí fue que te conocí. Ok, una buena experiencia. Pero era un entry level, o sea, tampoco exacto. No es que llegué a... Tú estabas en la Fortaleza... Ahí trabajaste con... Era asesor auxiliar en ShotSpotter, sí. Cosas de seguridad, ley y orden, ¿no? Bueno, trabajé en la Secretaría de Asuntos Públicos y muchas de las cosas que trabajamos sí fue de seguridad. Ese año se aprobó una reforma a la ley de armas. Correcto. Recuerdo estar envuelto en eso al principio. Tampoco voy a exagerar mi envolvimiento. Recuerdo estar bien envuelto en lo que... Bueno, pero hiciste una presentación de ShotSpotter una vez, yo te vi. Eso es lo que iba. Recuerdo estar bien envuelto en lo de ShotSpotter, que pues eso era una tecnología que tú ponías unos sensores en los postes y detectaba por sonido dónde ocurría una balacera y triangulaba y te decía casi al instante dónde era y los policías podían llegar bien rápido. Eso se abandonó. Yo creo que era bien efectivo y yo recuerdo ver estadísticas del antes y después y ver una diferencia. De hecho, yo te diría que todo el plan anticrimen que tuvo la administración de Alejandro fue de las piezas de mayor éxito. Se implementaron todas. Yo trabajé mucho una reducción marcada en el crimen. Lo que pasa es que siempre es difícil hablar de reducciones en el crimen porque la percepción nunca es que el crimen está bajando. Segundo, porque es bien difícil uno decir sensiblemente el crimen está bajando cuando te dicen pero es que han matado a tanto, ¿verdad? O sea, un asesinato es demasiado. Y recuerdo también que había resistencia a la tecnología. O sea, eso es algo que uno siempre se encuentra. Te puedo decir de eso que en el 2016-17, cuando entra la administración de Ricky Rosselló, se modifican las estadísticas de la criminalidad en la policía a tal punto que no podías ir para atrás al 2014, al 2013 a hacer una comparación. Cambiaron lo que era apropiación ilegal, escalamiento. Hicieron unos cambios que yo lo tengo documentado, está en Twitter, yo lo tiré,
tú no podías ir más para atrás para hacer la comparación de la criminalidad de un año al otro. Hicieron esos cambios. Tú me dices a mí, yo creo que los datos de criminalidad bajo la administración de Alejandro fueron quizás de los mejores que hemos tenido en los pasados en mucho tiempo. Y oye, no es ni para no restarle, se puede validar no hoy. es para restarle mérito a Alejandro ni a los policías. Yo creo que en su justa perspectiva, a nivel internacional, creo que hubo una reducción grande de crimen también. O sea, que estas cosas muchas veces son cíclicas, pero yo sí recuerdo que se estaba haciendo un gran trabajo. Y eso de ShotSpotter era una gran innovación. Yo formé parte de la Junta de SIGIS, que es el Sistema de Información de Justicia Criminal, que recae en el Secretario de Justicia. Uh-huh. Y Perelló aprobó una ley donde obligaba que el comité se reuniera más seguido, y en ese comité estaba AMSCA, DITO, corrección, tribunales, todos trabajando en cómo compartir y mejorar el acceso a la información, el registro de armas, el registro de ofensores sexuales, el certificado de antecedentes penales. O sea, había un esfuerzo de verdad que bien efectivo en mejorar el manejo de la información y cómo se utilizaba para mejorar la seguridad. Pero tú mencionas que cuando entra el gobierno de Ricky cambian la manera de medir la estadística. No se reúne el comité tampoco. No, y no sé qué razones habrá. Quizá hubo razones legítimas. Obviamente la primera impresión que uno tiene cuando oye ese gobierno es pensar en que hubo algún tipo de truco con tratar de manipular las estadísticas. Pero medir es súper importante. Y es la manera que tú tienes de saber si lo que estás haciendo funciona. Y mi recuerdo es que antes de ShotSpotter y después de ShotSpotter había una gran diferencia. Sí. Y era una diferencia tan marcada, tú lo podías trazar hasta con cuando salió en la prensa, que para mí era difícil de creer, honestamente. Pero estaba ahí reflejada. De hecho, y se hace con fondos de vivienda. Creo que sí, ahora que lo dices. Y también, pues recuerdo al que manejaba, al contacto de ShotSpotter siempre llamando porque nunca le pagaban. Se tarda, bueno, cosas que ocurren con el gobierno. Después de esa experiencia, entonces vas directo a estudiar leyes en Stanford. Estuve un año en el gobierno. Mi intención siempre fue hacer eso. Eso ya era bien común en aquella época. Te cogías 1 o 2 años entre bachillerato y derecho para adquirir experiencia y para pensar si de verdad eso es lo que quieres hacer. Yo siempre pensé que eso era lo que iba a hacer, así que así me fui a Derecho a Stanford, estuve allí 3 años, allí me enfoqué en, bueno, cogías los cursos básicos, obviamente, pero identifiqué 2 nichos. Un nicho pues fue lo de derechos de inmigrantes, hice una clínica sobre eso, hacía pro bono sobre eso, ayudaba a la gente a prepararse para la ciudadanía americana, ayudaba a clientes a obtener asilo, y entonces el otro nicho que encontré fue de la intersección de política y tecnología. Ajá. Cogí clase con un gran profesor que daba la palabra, no sé si sería derecho electoral, porque tú dices eso y aquí van a pensar en el código electoral y en reglas de elecciones. Era más bien voting rights, por así decirlo. Y todo el derecho electoral americano. Y después él daba unos cursos, le llamaban policy practicums, que eran cosas más prácticas, como unos research projects de social media, tecnología, política, derecho, etcétera. Y ahí pues me interesé mucho en eso. Yo siempre fui una persona bien tecnológica y pues siempre fui una persona bien política. Y cogí varios cursos de eso y así fui haciendo, conocí a la que dirigía elecciones para Facebook. Y recuerdo entonces que cuando estoy en el bufete, no me encanta la experiencia de un bufete y empiezo a explorar opciones. Me acuerdo de esa persona que conocí, le escribo, me pone en comunicación con gente en la empresa. Eso no es como Puerto Rico de palas y conexiones. Ellos literalmente tienen un webpage con todas las posiciones y tú solicitas. Lo más que puede hacer alguien es quizás referirte internamente y darle un push, pero es inusual. El proceso es bien riguroso, bien exigente. Seguramente. Aprendí lo exigente y riguroso que era cuando me tocó a mí entrevistar personas para identificar nuevos talentos y fue un proceso largo y tedioso porque yo de verdad quería esa posición y la conseguí. Y entonces pues ahí doy el brinco. ¿En qué año tú empiezas en Facebook? 2019. O sea, tú estás en Facebook en la tormenta del Russian hacking de las elecciones y cómo usaron la herramienta para manipular. No, te diría que no. Te diría que no. Estoy justo cuando eso está o sea, eso nunca pasó. O sea, nunca dejó de ser un issue. Pero el clímax de eso es en el 2017. Y yo estoy quizás en el aftershock. Ok. Y se sentía en la cultura el aftershock y el cuidado y el cambio de tono. O sea, obviamente tengo que tener cuidado con las cosas que digo porque uno tiene un acuerdo de confidencialidad con la compañía. Pero hablando en términos bien generales, ¿verdad? Y diciendo algo que no es para nada controversial. Yo recuerdo a alguien comentar, DH, ¿te acuerdas cuando empezamos
como en el 2010, 2011, que nuestro mayor reto era conseguir que el Congreso aprobara National Friendship Day. Y ahora estábamos bregando, pues sí, con cosas de interferencia Rusia, con cosas de desinformación. Y cuando yo empiezo, la posición en la que yo empiezo era a cargo de los briefings para los ejecutivos cuando tenían engagements con policymakers. So, hipotéticamente, ¿verdad? Si Sheryl Sandberg se va a reunir con Pedro Pierluisi, Sheryl Sandberg es la directora la de CEO, la CEO. o si Mark Zuckerberg, o realmente uno trabaja con los de Mark Zuckerberg, Sheryl Sandberg y Nick Clegg, esos eran los tres que uno trabajaba. Pues se preparaba un proceso para darle el briefing, que estuviera lista para esa reunión, y eso fue lo primero que yo empecé haciendo. Y era la persona a cargo de todos esos briefings, no se los daba yo. O sea, yo trabajaba el documento escrito es una compañía gigante, habían subject matter experts para cada cosa, o sea que tenías que tener como 20 manos, coordinar. O sea, yo me acuerdo que por una evaluación yo conté con cuánta gente yo interactué en 6 meses dentro de la compañía y eran como 300 personas, tú sabes, constantemente pidiéndole inputs, aprendiendo de ellos, etcétera. Y fue una experiencia fascinante y entonces empieza la pandemia. Poco después que yo empieza la pandemia, como a los 3 meses. Y la pandemia pues cambió todo, porque entonces COVID se convirtió en el tema, vaccine misinformation, vienen las elecciones de 2020, los miedos de que se repita lo que pasó en el 2016, viene la insurrección del 2021, vienen los leaks, o sea, los Facebook papers como le llamaron, que fueron creo que a finales del 21 o principios del 22. Y sí, pues obviamente como yo trabajo en los briefings, pues, también me involucran en el proceso de las vistas congresionales y en el prep de las vistas congresionales y aprendí un montón de tech policy y de cómo funciona la cosa allá. ¿Tú estabas basado solamente en US Policy o también estabas envuelto en temas mundiales? Mi equipo era Global Public Policy. De la manera que yo describo la oficina en la que yo estaba, era como decir la Secretaría de la Gobernación en Fortaleza, que pues como que no supervisas directamente a todas las agencias, pero todas las agencias tienen que pasar por ti, coordinar contigo. Y ese era pues el equipito que teníamos. Bueno, entonces, el incidente del hacking ruso y del meddling con los anuncios sí reveló vulnerabilidades que luego otros países pudieron haber explotado también para influenciar en elecciones en otros lugares. Ustedes no... Sí, o sea, había todo un equipo que estaba a cargo de lo que llaman Coordinated Inauthentic Behavior, lo consideraban el equipo de Integrity, ¿verdad? Que sí estaba constantemente desarticulando movimientos en esa dirección y se anunciaban frecuentemente que si acabamos de tumbar un network de CIB, le llaman CIB, tratando de afectar las elecciones en tal país, en tal país, en tal país, y era constante. Porque lo que muchos hacían era que creaban cuentas falsas basadas en un país, empezaban a regar desinformación de manera coordinada. Y, oye, aquí pasa que obviamente eso no iba a subir de nivel, porque uno siempre tiene recursos limitados y prioridades. Pero lo que hacían aquí con los trolls, que salió en el verano del 19, tenía, qué sé yo, 200 empleados de gobierno PNP que iban a Facebook a darle like, comment y share a las cosas. Pues eso se considera un coordinated inauthentic behavior porque estás haciéndolo para manipular la opinión pública, dar la impresión de que tienes mucha gente haciendo algo, promoviendo algo, de acuerdo con algo. El lema en Facebook, por lo menos al principio, era Move Fast and Break Things. ¿Tu oficina y tu trabajo sería como los frenos en ese tipo de lema? Yo creo que policy, legal y quizás comunicaciones eran frenos en general para ese tipo de actitud. Eso es una mentalidad, ¿verdad?, que se promovía mucho a nivel de los ingenieros que están creando productos. Policy, que era donde yo estaba, se dedicaba principalmente quizás a manejar riesgos. Había gente que se dedicaba a cabildeo, gente que se dedicaba a dar asesoría sobre los riesgos de política pública que presentaban productos. Por ejemplo, bueno, es que no me atrevo a decir algo, no vaya a ser que no sea público. Lo revisas, pero... Iba a buscar, iba a ver si algo de esto había salido, pero tú en día tienes que expirar pronto, by the way, ¿no? Tú estás libre de decir algo ya mismo. Vamos a dar un caso hipotético. Si tú quieres crear una aplicación de AI, pues va a venir gente y te va a decir, mira, ten cuidado porque si ese AI te permite crear imágenes non-consensual sexuales, pues te puede presentar estos riesgos de política pública, vas a ofender a este senador que está bien activo en estos temas. Ese tipo de consejería se daba mucho allí. Y estando entonces en la oficina que
frena Move Fast and Break Things. No, nunca te dije que frenaba Move No. Fast and Break Things. Te No dije lo que Move Fast and Break Things era una actitud que se fomentaba a nivel de ingeniería y creación de productos. Exacto. Y creo ok. que se abandonó, creo que se sustituyó por Move Smart. Creo, no me acuerdo, pero sé que se cambió. Tiene que haberse cambiado definitivamente. Pero lo que quiero ir con esto es cómo te ves ahora en el tema de quieres ejecutar trabajo y si vienes del lado de policy revisarlo, asumiendo todos los riesgos que hay, ¿qué ejemplo tienes sobre una mentalidad más de ejecutar y quizás tomar ciertos riesgos? Teniendo toda esta experiencia que tienes de ser bien metódico y medido Yo soy metódico, pero sí tengo lo que llamo un execution bias. O sea, a mí no me gusta que nos paralicemos porque siempre... Y esto es lo que yo vi mucho en gobierno. No recuerdo si lo vi no recuerdo que fuera un issue en Meta o en el bufete. Pero lo veía mucho en gobierno y lo veo mucho en política. Que se reúne un grupo de gente, discuten una idea, surgen 5 sugerencias de esto es lo que podría pasar mal, o esto es lo que podrían criticar, o esto es lo que podrían decir, y nadie se atreve a tomar una decisión y no pasa nada. Y yo estoy bien en contra de eso. O sea, yo calculo los riesgos y yo digo, bueno, pueden decir eso. Si dicen eso, es peor que el beneficio de hacerlo. O sea, yo estoy constante, no dejo que el miedo me paralice. y te creo con eso porque tienes un lema que es y si se puede, se debe. Bueno, no es un lema que tengo, es una cita. Una cita. Que conozco, que conoces. Y no es una cita bulletproof desde el punto de vista lógico. Hay muchas cosas que se pueden hacer y no se deben hacer. Yo te puedo insultar ahora mismo y no debo insultarte. Pero una buena cita motivacional en el contexto apropiado. te trae a escribir un libro también, que creo que sale en el 2020, tú estando Sí. ya en Facebook. Sí. Y no es fácil sentarte a escribir un libro. O sea, eso toma también una cantidad de esfuerzo y ejecutoría que no todo el mundo la tiene. Me lo leí, de hecho, después me recuerdo que me ayudaste a mí cuando yo entonces decido escribir el mío sobre la digitalización de Puerto Rico. Cuéntame un poco sobre ese... Traer el libro también te ayuda a aterrizar un poco tu pensamiento sobre la estructura del partido y quizás hacia dónde debe de ir. Bueno, pues déjame darle un trasfondo del libro a los que nos están oyendo. El libro se llama Compatriota, Exilio y Retorno de Luis Muñoz Marín. La historia detrás del libro es la siguiente. Después de María, teníamos mucho tiempo en nuestras manos, ¿verdad? Estaba todo cerrado, no había luz. Yo recuerdo, y no recuerdo si esto fue cuando todavía no había luz en mi casa, pero fue para el tiempo de María. Ponerme a abrir cajas que mis papás tenían guardado en la casa. Ese año yo estaba todavía viviendo con mis papás mientras hacía el clerkship en el tribunal. Y encuentro una foto de los negativos de la foto, o positivas. Yo soy de la era digital. Encuentro film, vamos a dejarlo ahí. Y hago así a contraluz y veo que decía recibimiento de Luis Muñoz Marín y eran fotos de Muñoz Marín hablando en Plaza de las Américas con 100 y pico de mil personas. Y yo, pues, como dicen en el Popularum, ese evento es mítico, que Luis Muñoz Marín se exilió voluntariamente por 2 años en Europa y llegó un mes antes de las elecciones del 72 y tuvo un meeting histórico, el más grande en la historia, y motivó a todo el mundo y se ganaron las elecciones. Mi papá me hablaba de ese speech Sí. porque él estaba con González Padín en Plaza de las Américas y él estuvo ahí. Entonces, yo recuerdo que yo cogí, los mandé a digitalizar para afuera porque aquí no había quien lo pudiera digitalizar, no había luz. Los mandé, creo que fue a Wisconsin o algo. Y cuando me llegan digitales, pues hago uno de esos álbumes que tú mandas a hacer en farmacia, básicamente, con las fotos y con el texto del discurso que conseguí de la Fundación Muñoz Marín. Y recuerdo que se lo imprimo y le entrego uno a mi abuelo que estaba ese día, era uno de los protagonistas, y él me dice... de todo esto se podría sacar un libro, como un libro de fotos bonito que se venda. Y yo le digo, bueno, de seguro se puede. Y él señala una cita del discurso que salía en el librito y decía, y si se puede, se debe. Ay. Y entonces, un poco de trasfondo de por qué yo decido escribirlo, y es que un libro terminó no siendo un libro de fotos, terminó siendo un libro de non-fiction, de historia, casi una biografía de Muñoz Marín en ese periodo de tiempo. Surge porque a mí me encantaba escribir. Yo escribía en El Nuevo Día semanalmente para la versión digital en el año 2016, y cuando empiezo a trabajar en el tribunal no puedo hacerlo. Tengo esa energía de querer escribir sobre cosas políticas guardada. Y en el tribunal desarrollo mucho el músculo de que te dan un expediente, tú sacas los hechos, tienes que construir una narrativa a base de los hechos cuando estás decidiendo un caso. Y
pues tenía ese músculo de saber bregar con documentos por ahí y ponerlo en una narrativa coherente. Y cuando fui a ver los periódicos de ese evento, me di cuenta, concho, aquí hay una buena historia. O sea, que haya mucho suspenso, mucho drama, mucha tensión, mucho chisme, mucha teoría de conspiración. Y empiezo a escribir y después empecé a escribir y después me metí al cuerpo memos internos, cartas privadas que aparecían en los archivos de los dos ex gobernadores. Y salió un libro y fue un buen libro. Fue el sexto más vendido en Casa Norberto ese año. Estaba de los más vendidos en 787, de los más vendidos en Amazon. Yo me lo leí, fue Y a la gente le gustó mucho porque decía que era una manera bien fluido. bien fluida de contar la historia, que era algo que yo también estaba tratando de hacer, porque los americanos cuentan bien la historia en sus libros de historia, porque hacen algo que se llama creative non-fiction o narrative non-fiction. Lamentablemente en Puerto Rico gran parte de los libros de historia que salen son tesis doctorales, repurposed para un libro. Entonces tú los lees y están llenos de jeringonza académica, de estructura de tesis y no te están contando una historia. Correcto. Te pueden incluir buenos datos y cosas interesantes, pero no te están haciendo un cuento. Y yo quería hacer un cuento. Pues fue excelente cuento. Y ese cuento tiene una cita que dice: si yo estuviera fundando ahora un nuevo partido, lo haría construyendo sobre la inexpugnable sencillez moral encarnada en el siguiente concepto. Nada que sea injusto debe ser legal, nada injusto que sea legal es respetable. La función de un gran movimiento es emprender la magna obra de leyes y políticas públicas que despejen de legalidad las injusticias y le metan hombro, voluntad, imaginación a construir la sociedad justa que la inmensa mayoría de los puertorriqueños grandemente necesita, instintivamente anhela e incuestionablemente merecen. Y esa cita yo la anoté y de hecho la puse como una cita dentro del libro que escribí, se lo dijo Luis Muñoz Marín. En base a eso, ¿cuál es tu visión como comisionado residente? Bueno, es injusto ponerme a articular mi visión después de una cita así de poderosa, pero yo te la resumo en lo siguiente. Ya Puerto Rico lleva 20 años corridos con comisionados residentes del PNP. 7 de las últimas 8 elecciones. 28 de mis 33 años de vida. Hay personas que van a votar por primera vez en estas elecciones y nunca han tenido un comisionado residente que no sea del PNP. ¿Y cuál ha sido el problema de esos comisionados? Que van a Washington a hablar casi únicamente del dichoso tema del estatus y los plebiscitos. Y yo quisiera cambiar eso y que vayamos a Washington a hablar de temas económicos. Yo he concretizado lo que yo llamo el 1, 2, 3 de todos a Washington. Y digo todos a Washington porque el mensaje de mi campaña también busca trascender líneas partidistas. Uno es que tenemos que buscar nuevos incentivos de desarrollo económico. Yo siempre uso el ejemplo de lo que fue la 936. No estoy diciendo que vamos a buscar una nueva 936, no sé si eso sea posible, pero aprovechar el hecho de que en Puerto Rico no se pagan contribuciones federales sobre ingresos y que por encima de eso tú le puedes poner lo que yo llamo el frosting al ese bizcocho que nos permite atraer con un nuevo crédito contributivo, nuevos incentivos y nuevas fábricas, nuevas plantas, etc. Un ejemplo concreto. Supply Chain Growth and Recovery Act. Este es un proyecto que se presentó por un demócrata y una republicana en la Cámara de Representantes que le daría un crédito de 40% a las compañías que están en el extranjero. Semiconductores. Que se dedican a cosas que están en el supply chain, que eso incluye semiconductores, para que se establezcan en Puerto Rico o los territorios. Y pues tú piensas, si tú tienes exención contributiva federal y en adición a eso un crédito de 40%, imagínate, por establecerte en Puerto Rico, vas a ser más atractivo y puede que vengan. Pues ese es el tipo de medida que yo quiero impulsar. Comisionados estadistas no las impulsan porque si eres Estado, no tienes que pagar contribución federal sobre ingresos, te tienen que tratar de manera uniforme en cuestiones contributivas, al igual que los 50 estados, así que ese tipo de crédito especial no estaría disponible. ¿Cómo esto se ata al Global Minimum Tax? Ese es otro tema, eso lo podemos profundizar más tarde. Eso es mucho más técnico, un poquito más complicado y va a requerir tanto acción local como también federal. Ellos tienen que estar dispuestos a conversaciones con el IRS, el Tesoro, etc. Pero retomando, el punto 2 de mi visión es la paridad en los programas federales. Puerto Rico ahora mismo recibe el mismo trato que los estados en la gran mayoría de los programas federales. Pero hay unos cuantos donde hay unas lagunas que hay que corregir. Son lagunas históricas, algunas tienen un origen racional, algunas pues pueden tener un origen totalmente discriminatorio, pero son lagunas que hay que llenar. Uno es Medicare. En Medicare nosotros necesitamos que se nos trate tan bien como tratan a Islas Vírgenes en algo que se llama Medicare Advantage, que beneficia a los mayores de 65. Medicaid, necesitamos que el reembolso se equipare como al nivel de los estados. Eso aumentaría los pagos a proveedores, a hospitales, etc.
además de darle mejores servicios a la gente. PAN a SNAP, aquí en vez de tener el programa de SNAP, está el programa del PAN, lo que conocemos los cupones, la tarjeta de la familia, etcétera. Se intentó. Originalmente teníamos el mismo programa que los estados, cuando Carlos Romero Barceló era gobernador y Baltasar Corrada del Río eran comisionados residentes. Reagan era presidente y trató de hacer unos recortes y sacó a Puerto Rico del programa del SNAP y creó un programa del PAN. Hay varias diferencias entre el PAN y el SNAP. El SNAP es una transferencia directa a base de la necesidad al individuo. Tú, Giancarlo González, necesitas SNAP, pues me voy a inventar la cifra, te vamos a dar $500 al mes. El PAN no está directamente atado al individuo. Es Puerto Rico coge $500 millones, me estoy inventando la cifra, y con esos 500 millones tú tienes que repartir a toda la gente que cualifique. Pues si te aumenta la gente, cada gente recibe menos. Si te disminuye la gente, cada persona recibe más. Con el SNAP no es así. Con el SNAP tú vas a recibir a base de lo que tú necesitas. Y ya se han hecho estudios. Quizás en algún momento el PAN fue más favorable para Puerto Rico que el SNAP. Pero hoy en día se han hecho estudios y no. Si Puerto Rico tuviera el SNAP, recibiría casi $1 billón más. Y por eso que queremos buscar la transición del PAN al SNAP. Además de que los individuos recibirían más ayuda, también los límites de ingresos para cualificar para el programa serían más altos. O sea que yo podría trabajar y recibir el beneficio y no hacer lo que hacen muchos aquí, que pues deciden no trabajar para no perder los beneficios o trabajan informalmente sin reportarlo para no perder los beneficios. Y el otro es el programa del SSI, ese es el Seguro Social Suplementario, le llaman. Eso es para las personas con diversidad funcional que no pueden trabajarlo, para personas mayores de edad que viven por debajo del nivel de pobreza, y eso causaría un gran alivio a la pobreza en Puerto Rico. El tercer punto es la reconstrucción, y sobre todo la reconstrucción de la red eléctrica, y yo creo que en ese tema tú me puedes dar clases a mí, pero... Not really, pero quizás en los datos de avería. Pero aquí hay una vergüenza que en la red eléctrica se asignaron más de $10 billones para la reconstrucción y 7 años después de María solamente se han desembolsado alrededor de 1. Y vamos, yo puedo entender que gran parte de eso se tiene que trabajar a nivel local, del gobernador, de la legislatura, de las agencias, de FEMA, etcétera. Pero a nivel federal, la facultad de fiscalización del Congreso te da unos poderes que te ayudarían a mover la cosa bastante. Precisamente yo creo que si se convocara una vista pública y se llevara a Luma, Genera, FEMA, etcétera, podrías presionarlos a actuar más y podrías obtener más información que luego pones a trabajar. Y eso es algo que cuando yo trabajaba en Meta aprendí. Cuando te invitan a testificar al Congreso con presión por controversias que te rodean, y no lo digo solamente, no lo digo en el contexto de Meta, lo digo en el contexto de las demás compañías que iban a testificar, tú veías que todas las compañías empezaban a anunciar cambios. Sí, es verdad, es verdad. Todas empezaban a anunciar cambios para tratar de mitigar el golpe político de lo que va a ser la vista. Y luego de la vista te someten, le llaman questions for the record, y eso también pone a mover las cosas y pone a las compañías a alinearse internamente en busca de resolver esos issues. Por eso es que yo creo que esa facultad de fiscalización que no se ha ejercido adecuadamente en los últimos años es algo que hay que hacer mucho más de. Quiero ir al primer punto un momento porque creo que se relaciona a temas de vivienda que tocó en este podcast. Ese 40% de crédito que mencionas para las fábricas, ¿eso puede aplicar también a las ya existentes que están aquí en Puerto Rico para que amplíen su operación y crezcan más? Tendría que revisar la propuesta. Tiene sentido que se pudiera hacer, que se podría hacer eso. Si no está en la propuesta, yo estaría abierto a incluirla. Creo que es un excelente punto. Uno mira, por ejemplo, Honeywell en Phoenix. Sí. Tienen una operación de 20,000 empleados y mucho en el sector aeroespacial. Y Honeywell en Puerto Rico creo que está en los 1,000 o 2,000 máximo. No, y como cuestión de principio, tú también quisieras que compañías de aquí se aprovechen del crédito, ¿verdad? Tampoco quieres darle todo a compañías de afuera. Claro, pero también en un estudio que yo hice sobre cómo crecer un ecosistema, muchas veces el argumento que he aprendido es que si ya tienes unas aquí, ayudar a esas que tienen ya 1,000, 2,000 a que suban a 10,000 o 20,000 Es más fácil. Es mucho más fácil. Y pues creo que sería algo para mirar. Ahora, punto importante, que yo he visto en el área oeste que tiene necesidad, vivienda, conversando con ciertas personas que trabajan, ingenieros en turbinas, en el MRO, que están trabajando en Pratt & Whitney, en HP, en Honeywell, me dicen, Giancarlo, el reto más grande que tienen todas estas empresas, todo este sector aeroespacial que está en el área oeste, es que no hay suficiente vivienda para esos profesionales que están entre los 80 y los $140,000 al año que necesitan dónde vivir y no encuentran, porque no hay una buena política
de desarrollo de vivienda en esa zona. El Airbnb ha crecido en Isabela, así que no hay limitación. Estudiantes jóvenes nuevos que están en Mayagüez, pues están quedándose en sus apartamentos en Mayagüez y haciendo el commute a Isabela. Y personas que han querido reclutar Brad Honeywell de afuera para que vengan a Puerto Rico, profesionales que dicen, necesito este middle manager, este líder específico, lo quiero traer para acá. No han podido venir todos precisamente por el hecho de la vivienda. Entonces, hace falta una estrategia de desarrollar la vivienda. Yo he mirado ejemplos con el mismo Facebook y Google en Mountain View. Le desarrollaron un complejo de vivienda a sus empleados. No sé qué se puede hacer, pero a mí me parece que vivienda asequible tiene una oportunidad. Hay programas de interés social de vivienda de un nivel hacia abajo. Y vivienda high-end también tiene mercado. Pero el del medio está rezagado. Y es el que más hace falta para crear esa actividad. No sé cuánto de esto sabías, pero si no, te lo estoy tirando para que lo tengas en tu radar. Yo estoy consciente de ese problema que hay de vivienda a nivel del medio. Lo vemos mucho también en la zona metropolitana. Definitivo, sin duda. Y coincido contigo en que seguramente los alquileres a corto plazo tienen algo que ver, pero la solución tampoco puede ser prohibir los alquileres a corto plazo. Esa no es la solución para nada. Tiene que ser de incentivar construcción, correcto, reconstrucción, y ahí pues sí se tienen que evaluar qué nivel de crédito y oportunidades hay a nivel, sobre todo local. Porque la verdad es que la política federal suele ir enfocada hacia lo de vivienda asequible. Que son pues para personas de bajo ingreso. Y la mayoría, las propuestas que yo he hecho hasta este momento están principalmente enfocadas en eso, teniendo presente que en la medida que tú hagas la vivienda asequible más disponible, vas a reducir la demanda en general y puedes facilitar la renovación y construcción de nuevas viviendas para ese sector. También, pero sí, es un problema que tenemos y es algo que requiere una visión bastante holística. ¿Qué es lo que busca la gente también? La gente está buscando urbanismo. O sea, esta noción de que yo quiero vivir en una urbanización fuera, en un suburbio, ha cambiado. Y el desarrollo de viviendas tiene que tener eso en mente. Y en ese sentido, hay muchos fondos CDBG que no son de la pandemia, que son recurrentes, para la construcción de nuevas viviendas y restauración de centros urbanos que se tienen que aprovechar. Y se tienen que aprovechar y podrían beneficiar a personas así. Mencionaba vivienda asequible y quisiera hablarte un poquito de eso. Sí, tú lanzaste una idea que impulsará pasado con Kamala Harris, de aportar $25,000. Sí, y la primera de esas ideas no es solamente para personas de bajos recursos, podría ser para personas, cuando oigan la cantidad, pues es una cantidad, eso es un down payment de 10% para una casa de $250,000, que es bastante alto en Puerto Rico. Pero uno es que Kamala Harris ha propuesto dar un avance de hasta $25,000 para first time home buyers, personas que compren un hogar por primera vez, que hayan pagado renta a tiempo por los últimos 2 años. Y eso pues sería un impulso grande para que la gente pueda adquirir su primera vivienda. Claro, eso no te resuelve el problema de ¿y si no hay vivienda disponible? Pero va a ser una medida que podría beneficiar, primero, sobre todo a jóvenes que tienen dificultad por los aumentos en el costo de vida o por los préstamos estudiantiles, de ahorrar para pagar un down payment y comprar una casa. El segundo punto hay un proyecto de affordable housing presentado actualmente en el Congreso, con demócratas y republicanos. Está atascado en comisión. Desconozco cuáles son las razones. Puede ser que el chair de esa comisión quizá no lo respalde. Hay que estudiarlo. Pero yo quisiera que eso se vuelva a introducir porque ese proyecto lo que busca es dar más créditos para construir low income housing. Y aquí hay una lista de espera de como 8,000 familias buscando residencia de sección 8. O sea que aquí hay un problema de vivienda asequible muy serio. Y el tercer punto es algo de subir los income limits para cualificar para vivienda asequible, porque como te mencionaba en el contexto del SNAP, hay personas que no cualifican, que ganan de más, así que no cualifican para vivienda, y hay personas que dicen, bueno, yo no quiero perder mi vivienda, así que déjame no ganar más, déjame no trabajar más, y pues es una manera de corregir esa deficiencia. Pero eso no va, o sea, esas son las propuestas que anuncié esta semana, no quiero que piensen que eso va a ser todo lo que voy a hacer en vivienda. Hay otros retos que hay que atender. Está el reto de las viviendas así de que tú llamabas de mediano nivel de ingresos. Yo creo que para Puerto Rico ese tipo de vivienda es más, se consideraría alta, pero entiendo lo que estás tratando de decir para atraer a esa gente que está ganando, ¿cuál fue la cifra? Entre $80,000 y $140,000 que tú dijiste. Eso es lo que están pagando en Honey. O sea, son empleos de que eso en Puerto Rico se consideraría alto, así que pues, los haría elegibles para viviendas de alto, pero
Sí, sabemos que no son las casas de 30 millones de dorados. Y hay que pensar en cómo vamos a atender eso. A nivel federal, pues hay unas limitaciones, pero a nivel estatal se tiene que hacer mucho más. Yo creo que uno de los grandes retos también que enfrenta el comisionado residente, y más si son de partidos diferentes, pero aunque sea del mismo, es asegurar que los fondos o programas logras algo. La ejecución a nivel local, si es efectivo o no, no recae en la gestión que tú haces de allá afuera, ¿verdad? Te puedo dar un ejemplo que lo hablamos en este podcast con el Home Buyers Assistance Program, que es un programa que está bajo AFV. Y muchas personas compran sin esa ayuda porque ese programa le ha perdido cierto expertise interno, conocimiento institucional. Tienen una firma contratada que entonces se pone a poner muchos requisitos, que son los requisitos que en verdad le toca al banco que va a aprobar el préstamo. Y estas personas, esperando por unos requisitos internos sobre el programa, terminan comprando sin la ayuda. Y el backlog es inmenso. Y de hecho estuvo aquí el pasado secretario de Vivienda, Fernando Gil Enseñat, hablando de los problemas y cómo atenderlos. No requiere legislación, no requiere más fondos, requiere mejorar la ejecución interna. Creo que ese reto puede ser una frustración para ti, lograr nuevos programas, nuevas oportunidades y que aquí la ejecución siga ineficiente. Oye, esa frustración con la pobre ejecución de los fondos federales en Puerto Rico llevó a algo histórico en la política puertorriqueña. A que una comisionada residente retara al gobernador de su partido y le ganara. Imagínate, exactamente. Yo sí creo, consciente de las limitaciones que pueda tener la oficina de un comisionado residente para lograr la ejecución, porque a fin de cuentas tú llevas el caballo al agua, pero tú no lo puedes obligar a tomársela, ¿verdad? Sí creo que la oficina, en vez de tener una noción quizás burocrática de yo te notifiqué que los fondos están disponibles, de ahí es tu problema. Quizás tenga una noción más de aguantarte de la mano y decirle, ¿qué necesitas? ¿Cómo nos aseguramos? Que esté más orientado hacia los resultados de esos fondos que se ofrecen, que están disponibles o asignados. Tremenda manera de verlo. Que en vez de estar simplemente sintiéndose, ya yo cumplí con mi parte. Yo te avisé, si tú no cumpliste, ese es tu problema. No, tenemos que ver el gobierno o la gobernanza, porque obviamente el Congreso y el gobierno no es lo mismo, de Puerto Rico no es lo mismo, pero tenemos que ver la gobernanza y el fin como algo en el que todos estamos trabajando juntos. O sea, estamos remando en la misma dirección. El punto de mi oficina no es decirte que los fondos están disponibles o que se te asignaron. Yo quisiera que mi oficina trabaje contigo para ver esos fondos donde tienen que estar. ¿Qué has observado con relación a los fondos del programa Build Back Better y las oportunidades que pueden ofrecer para, por ejemplo, de hecho, anunció Aileen Vélez Vega, la de DITOP, un estudio para reconectar las comunidades que se separaron por la Valdoriotti, que eso vino con el programa de Biden precisamente de Build Back Better, que quiere ver comunidades que fueron atravesadas por autopistas. Y por ahí, después de que salga el estudio, uno pudiera solicitar más fondos para ejecutar en esta obra. A mí me gustaría que se sueñe en grande. Yo digo, soterrar la Valdoriotti y haz un tren que llegue hasta Luis Muñoz Marín. O sea, how big can we go? ¿Y qué opciones crees que quizás pudieras ver para perseguir fondos a ese nivel y traer algo visionario, transformativo a nivel de infraestructura? Bueno, Build Back Better ya se aprobó. O sea que lo que va a estar disponible lo está. Y es cuestión de que el gobierno... Competir para eso. Exacto. Pero que estamos audaces en lo que pidamos. Lo que a mí me gusta, exacto, es que fue un proyecto de infraestructura con conciencia. A veces apostamos al desarrollo por el desarrollo mismo y terminamos con Frankensteins urbanos, como lo que hay en Puerto Rico. Yo no voy a tirar la persona al medio para que no me regañe, pero yo conozco a alguien que vive en una urbanización que queda al lado de un almacén y al frente de un condominio. Y está literalmente cerrada. Entonces tú entras a la urbanización y a la izquierda ves un almacén gigante de estos de comida, alcohol, etcétera. Gigante. Y cuando miras a la calle a la derecha, ves diagonal, no es ni siquiera hacia el frente, diagonal, un condominio bloqueado por una pared porque la urbanización es cerrada. Y entonces del otro lado hay un expreso. Digo, ¿quién puso una urbanización aquí? Y el condominio acá y el almacén acá y o sea, no tiene ningún sentido. Eso es el desarrollo por el desarrollo mismo y algo que lamentablemente es parte de nuestra historia. No voy a criticar a gente de antes porque, vamos, es bien fácil criticarlo ahora, pero como dice mi papá, cada vez que alguien critica el diseño de un residencial público, dice, es mejor que el fanguito.
que lo que era el Fanguito. O sea, aquí había una escasez seria de vivienda y había mucha prisa para atenderla y se cometieron errores de Digo, y hoy desarrollo. día se han hecho nuevos porque lo que era Gladiola ahora es Renaissance Square y Ujú. se hizo un proyecto mixto, bien hecho. Igual pasó con en Puerta de Tierra, el que es Sí, se me escapa el nombre, pero sí, sé cuál tú dices. Sé cuál tú dices. No, y es bueno que esos proyectos se aprueben y que tengamos esa visión. Y me encantaría conocer más de ese estudio de reconectar la Valdoriotti. O sea, aquí hay tantas cosas irracionales. ¿Cómo es que tú no puedes cruzar de Miramar a las lagunas sin pasar por un expreso corriendo, tú sabes? solo hay un cantito solamente donde puedes pasar que está en la curva, Claro, porque sabes que con la curva van a bajar la pero velocidad. es el único y tienes que dar una vueltita para llegar por ahí, sí. Ah, no, no, yo sé lo que tú dices. Sí, sí, no es el que yo me refiero. No, yo digo la curva, No, pero el que tú dices ya no tiene ni cruce peatonal. no, lo que está es Es un strip que tú las tienes dos que bandas. correr. Correcto. Y la mayoría de la gente lo que hace es que cruza la Valdoriotti. Miran que no vengan carro y cruza como si fuese cualquier otra calle. ¿No? Es un absurdo. Y Puerto Rico está lleno de ejemplos así. Por eso que me encanta que tenga este podcast que piense en esos issues. Sí, la idea del podcast surge sobre temas inmobiliarios y gravitó a temas de urbanismo y mejor movilidad y walkability, porque es lo que va de la mano con el tema inmobiliario. Y lo observo a las personas cruzando las calles y me doy cuenta de lo que hace falta. Entonces, si hay fondos para esto, mi miedo es que me dicen, Giancarlo, se nos va la guagua. Se hizo Build Back Better y nosotros no solicitamos lo suficiente. Mano, pues. No, se hizo el CHIPS Act y nos pasó por al frente. O sea, muchas cosas. Hemos dado pasar muchas oportunidades. Eso es algo que yo he incorporado en mi mensaje de comisionado. Cuando me dicen esto de, bueno, pero nuevos incentivos, ¿tú crees que hay ambiente para eso? Bueno, yo lo que te sé decir es que la 936 se eliminó en el 2006. Y del 2006 para acá, lo que hemos tenido son comisionados recientes PNP que no creen en incentivos así y que han dejado pasar la 245A, que era uno que se estaba hablando cuando se aprobó promesa, que nos hubiese dado un impulso económico que quizás hubiese hecho promesa menos necesario. La reforma contributiva de Trump en el 2017, en el cual se pudiese haber quizás tratado de insertar algo en el contexto de lo que nos acaba de pasar con el huracán y la pena que nos tenían y la necesidad que teníamos de reconstrucción. En el 2020, con la pandemia y la urgencia de volver a traer la manufactura de productos médicos, aquí teníamos una base sólida para eso. Del 2020 para acá, toda esta conversación de nearshoring, reshoring, China, Taiwán, Chips Act, estamos desperdiciando oportunidades y no podemos seguir desperdiciándolas. Me parece muy acertado. De hecho, no es que perdimos con Build Back Better, quiero hacer un caveat aquí. La secretaria me dijo que estamos in play gracias a ese estudio, o sea que esa parte va bien, pero todos estos otros que menciona, definitivamente hay que ver cómo maximizamos esas oportunidades aunque vengan nuevas. Creo que has presentado excelentes ideas aquí, Pablo, definitivamente. ¿Algún otro tema particular que... El otro día alguien me cogió en un evento y me dijo, me hicieron esa pregunta en un podcast y yo dije, no, yo creo que lo hemos cubierto todo. Me coge alguien en un evento y me dice, mira, nunca digas eso, siempre aprovecha y repite el mensaje de tu campaña. Así que, ¿alguna otra cosa que quiera hablar? Pues se supone que te diga agradecido por la invitación y la oportunidad para compartir contigo mi mensaje de campaña, que es que Puerto Rico tiene que enfocarse más en temas económicos que estar perdiendo el tiempo en el dichoso estatus. Completamente de acuerdo. Diga una cosa, ya que estudiaste tanto en el tema tecnológico con el de policy, ¿algún comentario sobre lo que estamos viendo con las dificultades en la Comisión Estatal de Elecciones? ¿Alguna preocupación en el momento de las elecciones que la gente dice no está lista la comisión? ¿Hay algún prophecy que... Me preocupa que las elecciones estén cerradas y haya desconfianza sobre el resultado. Me preocupa, te voy a hablar de... muchas veces, a mí siempre me dijeron, las elecciones no se roban el día de las elecciones ni en el recuento. Y no se roban como la gente cree que se roban, que es como que falsificando papeleta o robándose papeleta. Se roban con los cambios de reglas. Ujú. Y me preocupa que se cambien las reglas para beneficiar a una parte más que otra. Y el ejemplo que siempre me dieron a mí fue que en el 80, que son
Podemos dedicarle un episodio entero a hablar de las elecciones del 80. En las trincheras de lucha. No se las robaron como la gente cree que se las robaron, contrario a... Y lo digo aunque no me conviene a mí, mi versión de la... O sea, esa versión de la historia me conviene y te digo que no es cierta. O sea, para resumir, todo el mundo dice que se fue la luz y cuando volvió la luz, Hernández Colón estaba ganando, se fue la luz, volvió la luz y Romero estaba adelante. No fue así. No fue así que se las robaron. Fue que cambiaron las reglas y hubo dos cambios determinantes. Uno era que antes se votaba en colegios cerrados, que era literalmente todo el mundo tenía que estar en la escuela o en el centro de votación a las 2 de la tarde, cerraban la puerta y los que están adentro votan. Y así tú evitabas que alguien votara 2 veces. Pues lo cambiaron al colegio abierto, que es lo que tenemos hoy, que es mucho más conveniente y fue un cambio positivo. Pero claro, no lo pudieron cambiar con suficiente tiempo, así que tenían colegio entreabierto. Eso permitía que alguien fuera y votara entre 8 y 3 y también fuera y votara cuando cerraran la puerta a las 2 de la tarde. Eso era una vulnerabilidad de ese proceso. No creo que se la robaron así, pero recuerdo que fue una de las irregularidades que se discutió, donde sí se cree que se cometió el fraude mayor y decisivo fue en la policía. Porque antes tú dabas el voto adelantado a los policías que iban a trabajar ese día y en esas elecciones decidieron dárselo a todos. Eran como 20,000 policías y se almacenaban en los cuarteles. Entonces, anda. El jefe del cuartel podía saber quién votó por quién. Y a base de intimidar, tú sabes, no te voy a dar un ascenso, o te voy a penalizar, o te voy a trasladar a Culebra. Digo que el resultado en la policía fue una cosa absurda de como 80-20 a favor de Carlos Romero Barceló. Y ese fue un margen que decidió las elecciones. ¿Y cómo tú vas a tener, tú sabes, una elección que fue tan cerrada, 80-20 en un grupo de interés particular? Eso no pasa. O sea, no es como en Estados Unidos que los negros votan 90-10 por los demócratas, tú sabes. Y pues, ahí es que Héctor Luis Acevedo, que siempre dice, se las roban antes, cambiando las reglas. No es que se las roban con papeletas que aparecen en un río. Héctor Luis va a estar activo en estas elecciones. Él siempre está activo en el tema electoral. Qué bueno. Pues Pablo, éxito ese día y te deseo lo mejor. De verdad que gracias por la conversación, por el tiempo y de verdad que creo que las ideas que propones son muy buenas para una gestión que ayuda a Puerto Rico, así que gracias. Muchas gracias. Gracias por tenerme. Llévatelo, Wilton.